hablado que Nicolás Avellaneda es un candidato que llega a la presidencia por una alianza de gobernadores del interior que estaba liderada por Miguel Juárez Celman, que Miguel Juárez Celman es era el gobernador de la provincia de Córdoba y que funda, digamos, lo que se conoce como el Partido Autonomista Nacional, el PAN. Ustedes lo van a encontrar así, el PAN. Entonces, van, digamos, armando esa candidatura, que es una candidatura que termina, digamos, siendo muy exitosa. Avellaneda venía de ser ministro de Educación de Sarmiento, que quizá es la obra más emblemática de la gobernación de la presidencia de Sarmiento, unido con el censo de 1869, cosa que ya habíamos hablado. Entonces, Nicolás Avellaneda, digamos, va a enfrentar dos cuestiones que son centrales. Una va a ser la cuestión de la frontera indígena, es decir, todo el territorio de la Patagonia, que siempre estaba en disputa, en alguna manera, no solo con los pueblos originarios, sino también con Chile, por quién se quedaba, digamos, con ese territorio. Si bien era considerado parte de la Argentina, era un territorio que no estaba, digamos, habitado por lo que ellos consideraban la civilización. O sea, era el territorio de la barbarie. En metáfora literaria, denominado el desierto. El desierto, o sea, usted imagínense que la Patagonia aparece denominada como desierto cuando, o sea, el desierto es donde no hay vida. O sea, es lo que yo quiero que entiendan, digamos, toda la implicancia simbólica que tiene ese concepto, porque también eso nos permite entender quizás la brutalidad de la campaña del desierto. Y se llama así, campaña al desierto, no se llama campaña del sur, campaña de la Patagonia, la conquista del sur, como se llama en Estados Unidos la conquista del oeste. O sea, se llama campaña del desierto. Ese va a ser un tema, digamos, fundamental. Nosotros habíamos hablado, ¿no? Habíamos hablado de ¿se acuerdan de la franja de Alsina? Porque el ministro de Guerra era Alsina. Y Alsina está, digamos, en todo lo que es la zona limítrofe, al sur, digamos, del río Salado, en Buenos Aires, hace una zanja, que era justamente para que no puedan, digamos, pasar con los caballos los indígenas, digamos, con los malones, sobre todo en la zona de frontera. En ese punto, digamos, era claramente una solución provisoria, como había sido la ley de compromiso en su momento de ilustres huéspedes de la ciudad de Buenos Aires. Eran soluciones, digamos, transitorias, tenían, digamos, una vida útil. Entonces, Nicolás Avellaneda va a profundizar en esas dos cuestiones y le va a dar una solución definitiva. Casi de manera, una es casi, digamos, las dos van unidas, en realidad las dos van unidas, pero es casi de manera azarosa. ¿Y por qué digo casi de manera azarosa? Nicolás Avellaneda llega al poder en 1874, que yo les he dicho que hay una revuelta de del partido, digamos, de Mitre, que era el partido, yo he puesto de la Libertad, se llama Partido Nacional, porque Mitre siempre, digamos, va a intentar evocar esa cuestión de la organización nacional. Era el Partido Nacional, y se levanta en armas, digamos, desconociendo desconociendo los resultados de las elecciones. También les había contado que las elecciones eran complejas porque no había minorías, por lo tanto el que ganaba, ganaba todos. Habíamos hablado del colegio electoral. Entonces las elecciones siempre tenían un tinte muy violento. Si uno lee las crónicas de las elecciones de la época, inclusive acá en el diario de Tucumán, que se llama El Orden, son elecciones que son violentas, digamos, hay muertos, hay de todo, digamos, ¿no? Las elecciones eran muy complejas, digamos, porque lo que había en juego era mucho. Entonces,
¿Por qué digo que las dos cosas se van a resolver casi al mismo tiempo? Porque en realidad el sucesor de Mitre, el que se pensaba sucesor de Mitre, era Adolfo Alsina, que era el ministro, como les he dicho, de guerra. Y Alsina se muere. Y el que asume esa, digamos, el que asume esa cartera, ese ministerio, a los 33 años, como un general muy consagrado, es Julio Argentino Roca. Y Julio Argentino Roca es el que va a resolver de alguna manera las dos cuestiones. Va a resolver la cuestión, finalmente la cuestión, digamos, del indio, y va a resolver la cuestión capital. Vamos a ver primero la conquista del desierto. ¿Y por qué vamos a ver la conquista del desierto? Porque... Ahí, esperen, ahí vamos. Porque la conquista del desierto es anterior y es lo que le permite construir su capital político para después lograr la federalización de Buenos Aires. Lo que Roca, digamos, de alguna manera plantea es que el problema del indio y del desierto tenía que ser solucionado de manera tajante. O sea, no podíamos seguir con una estrategia defensiva, es decir, una zanja para que no pasen. O sea, había que pasar a la ofensiva. Y también lo ve como un punto, digamos, estratégico para, digamos, quedarse con esos territorios que se suponía Chile también apetecía. Sobre todo teniendo en cuenta, digamos, lo estrecho, digamos, del país, digamos, vecino. Entonces, que la Patagonia, bueno, que es algo que los chilenos hasta el día de hoy dicen, digamos, que los argentinos les han robado la Patagonia. Entonces, digamos, ya apareció una disputa sobre quién se iba a quedar con ese territorio. Entonces, Roca lo que, digamos, plantea es la necesidad de organizar una campaña militar que permita anexar definitivamente esos territorios al Poder Ejecutivo Nacional. Y eso es lo que va a hacer. Y esa va a ser la famosa campaña del desierto. ¿Cómo va a ser eso? Va a ser a través de un financiamiento privado. La campaña del desierto se financia de manera privada. La van a financiar los principales terratenientes de la Pampa Húmeda. Yo sé que estos nombres a ustedes no le dicen nada, pero si ustedes leen un libro sobre los grandes terratenientes de la Pampa Húmeda, van a encontrar los nombres de Martínez de Hoz, van a encontrar los nombres de Santa Marina. Son, digamos, los 4 o 5 familias. En este caso era un poquito más, eran unas 140 familias, pero son esas 140 familias las que, digamos, van a poner el dinero para sostener la campaña del desierto. Entonces, digamos, ahí hay algo que es bien importante, porque en realidad, a diferencia de la campaña de la conquista del oeste de los Estados Unidos, donde el Estado te aseguraba la vía del tren y el sheriff, digamos, o los Marshall, que es la otra figura, o sea, te aseguraba el transporte y la ley, por decirlo de alguna manera. En el caso de la Argentina, la tierra ya está repartida de antemano. O sea, cuando esa tierra se anexa, las mejores tierras ya están repartidas a los terratenientes. No hay una redistribución, o sea, la incorporación de ese territorio no supone una redistribución de la tierra. ¿Se entiende? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque ahí uno ve cómo funciona de manera distinta la intervención del Estado. Si para Sarmiento era fundamental la existencia de los farmers, de los granjeros, de la pequeña propiedad, entendiendo que la pequeña propiedad es lo que permitía construir ciudadanía de alguna manera, digamos, la no intervención del Estado, o no regulando, o considerando que estos eran los aliados políticos del Estado, termina consolidando lo que se llama el latifundio, o sea, la gran propiedad. Lo que produce después otro fenómeno, que es que todos los inmigrantes que venían a buscar tierra, en realidad no logran adquirir la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra justo empieza a ser un bien caro. No era un bien barato.
empieza a ser un bien caro. ¿Por qué? Porque la Argentina justo hace su despegue como productora de materias primas. Entonces, o se convierten en arrendatarios, o sea, es decir, inquilinos alquilan la tierra, o empiezan a irse a zonas más marginales, como es el caso de Tucumán o, digamos, el norte, sobre todo que recibe mucho de la inmigración árabe. O sea, por eso es que el norte hay tanta cultura, digamos, de tantos apellidos y, digamos, cultura, te diría, gastronómica árabe, mucho más cotidiana que si uno iba a Buenos Aires, digamos. En Buenos Aires creo que conocen la fija y el quipe hace 10 años, digamos. Nosotros hemos comido toda la vida fija y quipe, digamos, siempre se ha comido. Voy a cualquier restaurante, había empanada y había fija, digamos. Eso no sucedía, por ejemplo, en Buenos Aires. Entonces, lo que quiero decir es, salvo las colonias, que son las que funda Urquiza en su momento y Mitre, que son, por ejemplo, las colonias que se fundan sobre todo en Santa Fe y en Entre Ríos, que vos tenés las colonias, por ejemplo, Esperanza, Rafaela, que son colonias de inmigrantes, que son todos inmigrantes, todos rubios, todos así, que en general, digamos, porque estaban muy localizadas, que eran pensadas así, colonias, que se distribuyera tierra y todo eso. En general, en la Argentina no se termina produciendo el mismo fenómeno que en Estados Unidos, que esta idea de los granjeros, de los pequeños granjeros, no. Y la conquista del desierto refuerza esa tendencia. Bueno, podemos debatir ahora, digamos, un punto que es central de la historiografía y sobre todo de la historiografía en los últimos años, que tiene que ver sobre un punto, digamos, que se ha discutido mucho es si es genocidio, si ha sido genocidio o no ha sido genocidio la conquista del desierto. Entendiendo, digamos, que la palabra genocidio es algo que se realiza después de ¿cómo se llama? Después de la Shoah. O sea, recién aparece con la Segunda Guerra Mundial ese término. No estaba presente antes. Entonces, tenemos, digamos, la cuestión del genocidio. Según, digamos, la definición que se construye después de 1945, genocidio tiene que ver con la eliminación sistemática de poblaciones, ya sea por razones étnicas, religiosas, culturales, y se omite, digamos, que sea por cuestiones políticas. Eso se lo omite. Y se lo omite a propósito. ¿Por qué? Porque si no todos los países harían genocidio. Digamos. No solamente, digamos, Alemania. Que en el caso de Alemania lo racial era como bastante más claro, ¿no? Entonces, digamos, más allá de que el término sea, digamos, construido 60 años después, sí podemos pensar si es aplicable o no a esta campaña que hace Roca, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Me interesa, digamos, saber qué es lo que es. Alguien que se anime a romper el hielo. ¿No? No es para bien ni para mal, es para abrir el debate, nada más. Hola, bueno, Hola. yo me yo creo que sí fue genocidio, más que nada, o sea, capaz que hay que revisar la etimología y el origen de la palabra, pero había cuestiones raciales y como de considerar a los que vivían en la Patagonia como salvajes, Sí, y perdón. daba eso también. Sí, sí, eso es muy cierto, sí. Eso es uno de los argumentos. Yo te diría, ese es un argumento que en realidad está en toda, no solo en la Argentina, sino en todo lo que es digamos, gran parte de América, Europa, Estados Unidos. Hay un pensamiento no solamente
racista o segregacionista, si lo querés poner en esos términos, sino simplemente, digamos, de los pueblos originarios como inferiores, o sea, culturalmente inferiores y por lo tanto son seres humanos inferiores. Todo eso también es producto del pensamiento de la Ilustración, que nosotros en general lo vemos como algo positivo, ¿no? O sea, porque decir, bueno, sí, la razón y todo eso. Entonces, pero el pensamiento, digamos, llevado a sus últimas consecuencias es, vos tenés que llevar la razón a todas partes. Y la razón implica que un conjunto de saberes, y ese conjunto de saberes está reducido a la Europa occidental, a los valores de la Europa occidental. Entonces, los indígenas, indios o pueblos originarios, quiero decirle que los indígenas se llaman a sí mismos indios, ¿no? No es que se definen de otra manera, ellos se dicen indios. Lo sé porque mi ex marido es abogado de las comunidades indígenas de Quilmes, Tafí del Valle, Maicha y Chuchagasta. Entonces, digamos, ellos se definen de esa manera. Entonces, digamos, en ese punto sí podría ser considerado. Ahora, digamos, viene otra reflexión que tenemos que hacer los historiadores y yo los invito a hacerlas a ustedes. La Shoah, es decir, el exterminio sistemático de judíos por parte de, digamos, la Alemania nazi. ¿Hubiese sucedido sin Hitler? Es una pregunta contrafáctica, pero con la información que ustedes tienen. Yo creo que no, digamos. Que los judíos siempre han sido también, digamos, estigmatizados, que siempre han sido considerados hasta el día de hoy, ¿no? O sea, con ciertos atributos que tienen que ver con, digamos, con la etnia, que son semitas, pero hay muchos pueblos semitas, digamos, no son solamente los judíos. Quiero decir que a los judíos les gusta la plata, que el judío es avaro, que, digamos, el judío siempre se dedica a negocios, ¿no? Siempre tiene comercios, o sea, bueno, esto, digamos, el judío siempre está vinculado al dinero, a la avaricia y a la acumulación de dinero. Rara vez, sin embargo, se vincula a los judíos, por ejemplo, al mundo intelectual. Y quizás los más grandes intelectuales del siglo XX y del siglo XIX han sido judíos, ¿no? O sea, Marx, Engels, Hannah Arendt, Horkheimer, Adorno, por ejemplo, Karl Jaspers también, Freud mismo, digamos, o sea, quiero decir, o sea, si vamos a hablar con propiedad, digamos, también el judaísmo ha aportado muchísimo, ¿no? Digamos, a la cuestión cultural e intelectual. Sin embargo, ese aspecto siempre, digo, es como dejado de lado y se centra en un aspecto de digamos, de la cuestión. La otra pregunta que yo siempre me hago y me hacía, digamos, cuando estudiaba historia, estudiaba esta materia, es, ¿la campaña del desierto hubiese sucedido igual sin Roca? ¿Ustedes qué piensan? Si no hubiese sido Roca, hubiese sido otro. Esto no es quitar responsabilidad, es reflexión, digamos, de un proceso histórico. Yo creo que sí, digamos. ¿Por qué? Porque había un mundo que consideraba que eso era así. Entonces Roca, digamos, ofreció una solución que resultaba mucho más atractiva, pero lo más probable es que esto hubiese sucedido de todas maneras.
Entonces, lo que nosotros tenemos no es una esto por favor no quiero que se entienda mal, no es una exculpación de Roca, sino entender un concepto que en historia se llama la inevitabilidad histórica. Es decir, cuando hay un tema que, digamos, que sucede y que probablemente, digamos, hubiese sido después o antes, pero, digamos, iba a suceder. Y tan es así que la segunda campaña del desierto, de la que nunca nadie habla, que es la del Chaco, que es la que permite la anexión del Chaco Formosa, que es, digamos, la que va contra todos los pueblos, digamos, Wichi, contra todas las poblaciones, los guaraníes y todo. ¿Ustedes saben de esa campaña? ¿Han escuchado alguna vez hablar de esa campaña? Seguramente que no. Y es una campaña que se hace en pleno siglo XX. Entonces, estamos hablando de, digamos, de otro. Quiero decir, ya Roca había hecho Rosas había hecho 2 campañas al desierto. Entonces, lo que yo creo, digamos, esto, digo, es una opinión mía, ustedes están en su derecho de disentir, la aclaro simplemente, es, yo sí, a ver, en los términos actuales ha sido un genocidio. Eso para mí no hay ninguna duda. En los términos de la época no lo era. Digamos, en los términos de la época era una, bueno, era simplemente, digamos, el avance de la civilización sobre la barbarie. Era eso. A tal punto que si ustedes googlean las muestras que se hacían, porque el siglo XIX está marcado por las muestras, las exhibiciones industriales, así como, no sé si alguna vez ustedes han ido a las exhibiciones de la Sociedad Rural de Tucumán. ¿Han ido alguna vez de chicos? Bueno, eso era lo que hacíamos nosotros cuando éramos chicos. Hacíamos mucho. Bueno, si pueden, vayan alguna vez. Las exhibiciones de la sociedad rural, o si ustedes ven las de Palermo, se exhiben animales que están a la venta, toros, vacas, o sea, se concretan un montón de negocios que tienen que ver con el agro, pero además se exhiben maquinaria. Bueno, si ustedes buscan, digamos, las exhibiciones industriales en el siglo XIX, eran una suerte de museo itinerante, ¿no? Que iban por las principales ciudades, entonces donde se presentaban los avances tecnológicos. Y en muchas de esas exhibiciones se exhibían indios. Sacados, por ejemplo, hay un ¿cómo se llama? Hay fotos de ONAS, por ejemplo, en París. O, por ejemplo, hay un documental de Alejandro Fernández Mouján sobre justamente una niña, porque tenía 14 años, se llama Diana Kigri, creo que es, que justamente es de los pueblos Wichi, que se la llevan, hay fotos de ella desnuda, todo, bueno, muere a los 14 años y se usa todo su cuerpo para la investigación, le devuelven el cuerpo, la cabeza estaba en Alemania hasta que logran recuperar, bueno, es un documental sobre, digamos, todo el itinerario de eso, ¿no? Y es algo que pasa en el siglo XX, no pasa en el siglo XIX. Lo que quiero decir con esto es lo que estaban pensando Roca, Avellaneda y el grupo digamos, de élite que dirige la Argentina. Ellos no están pensando en si está bien o mal que maten a esta gente que para ellos ni siquiera cumplen con el estatus de gente. Digamos, eran seres claramente inferiores, sino, digamos, lo que están pensando es, en realidad, en fortalecer el Estado Nacional. Y esa perspectiva es compartida por todos. Entonces, lo que yo pienso es que a nosotros nos parece hoy una bestialidad
¿no? Esta idea de que se fortalezca y que no se tome en cuenta, digamos, los pueblos originarios, pero era algo que además estaba absolutamente cimentado y apoyado en la misma conquista. O sea, la conquista había hecho eso, o sea, la conquista había anexado territorios que estaban poblados y llenos de gente. No estaban vacíos, estaban llenos de gente. E igual, digamos, han pasado a Europa, a España, a Portugal, a Inglaterra, Países Bajos, porque, digamos, ha habido muchos países que han intervenido, ¿no? Digo, el continente americano entero. Bueno, digo esto porque esto, digamos, bajo el kirchnerismo, que digamos, ha tenido una política de restitución de la memoria de los pueblos originarios, ha generado muchísimo debate. Cuando yo estudiaba, hace muchos años, hace casi 30 años en la universidad, esto no generaba tanto debate. O sea, esto era algo que, bueno, sí, la campaña del desierto, sí, había que anexar la Patagonia, sí, bueno. Y no sé si se entiende, o sea, se enseñaba de esa manera y se enseñaba, bueno, era el fortalecimiento del Estado Nacional, que es verdad, digamos. ¿Por qué? Porque todos esos territorios no se integran como provincias, sino como territorios nacionales que dependen directamente del Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, si bien podía haber particiones digamos, por la cuestión administrativa, todos los gobernadores de esos territorios nacionales eran designados por el Poder Ejecutivo. Y todos los ingresos y todos los tributos y todo lo que había ahí iba para el Poder Ejecutivo Nacional, que después lo distribuía. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, yo creo que el principal problema, y creo que quizás ha sido una de las razones por las que ha sido tan objetada posteriormente, es justamente esto, que la campaña del desierto no logra la redistribución del progreso. O sea, no logra eso. No tiene ese objetivo, no lo logra, no logra que que más, digamos, territorio se incorpore al reparto. Entonces eso, digamos, genera muchos problemas. Por otro lado, ustedes dicen, ¿y qué tiene que ver el salame con la velocidad? ¿Qué tiene que ver la campaña del desierto con la federalización de Buenos Aires? ¿Qué es lo que tiene que ver? Tiene que ver con que después del éxito de la campaña del desierto, que es un éxito, en los términos, digo yo, de la élite dirigente del siglo XIX, es absolutamente exitosa. A partir de eso, Roca aparece como un candidato potable. O sea, empieza a ser, digamos, empieza a visualizarse un posible candidato presidencial. Entonces la campaña del desierto es la plataforma de lanzamiento de Roca. Y efectivamente termina siendo así. Entonces la muerte de Alsina no, le permite solucionar el problema del indio. Hay un podcast muy lindo que ya se los voy a pasar por acá sobre la campaña del desierto, mitos y realidades, y sobre cómo últimos estudios muestran que era una convivencia mucho más pacífica de lo que se creía y cómo había intercambios. Inclusive, por ejemplo, digo, en otra escala y con otro nivel de problema, pero era lo mismo que sucedía entre la Patagonia y las Islas Malvinas. Durante muchos años, hasta la Guerra de Malvinas, había vuelos a Malvinas sin ningún problema y había apellidos, digamos, que estaban en Malvinas y en Santa Cruz, digamos, o sea, había una conexión que se rompe después de la guerra, pero que era mucho más fluida de lo que uno piensa. Entonces, bueno, este podcast justamente muestra eso, que bueno, que la relación era mucho más armónica, no exenta de conflicto, pero no tan violenta como se la presentaba para justificar, digamos, la campaña del desierto. Bueno, dicho todo esto, Roca aparece como candidato. Entonces, la campaña del desierto es en 1879. Las elecciones eran en 1880. O sea que
Y por el otro lado, o sea, ¿quién se presenta? Se presenta el gobernador de Buenos Aires, que se llamaba Manuel Tejedor. Y en sus campañas presidenciales, Avellaneda dice que si él, Roca dice que si él es presidente va a federalizar la ciudad de Buenos Aires. Y Tejedor dice que si él es electo presidente no va a federalizar la ciudad de Buenos Aires. O sea, tenían las plataformas electorales totalmente opuestas. Cuando se hace el acto eleccionario, gana Roca. Y Tejedor se levanta en armas. Entonces ahí hay un enfrentamiento muy fuerte en ese, digamos, es un enfrentamiento que dura 5 días. Hay más de 100 muertos. O sea, quiero decir, no es que estamos hablando de que, no, estoy disconforme con el resultado de las elecciones. O sea, se levantan en armas, digamos, se produce, digamos, un enfrentamiento y ese enfrentamiento es liderado desde el lado, digamos, del Estado Nacional, casualmente por el presidente electo, que todavía no es presidente, pero ha sido presidente electo, que es Roca. ¿Por qué? Porque es el ministro de Guerra. Y Roca logra controlar la situación y logra someter a las fuerzas de Tejedor, que eran las fuerzas de la provincia de Buenos Aires, o sea, en un ejército de Buenos Aires. Y ahí Roca, ¿qué es lo que hace? Una vez que Tejedor ya está vencido, obliga a la legislatura de Buenos Aires a ceder el territorio de la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires cede el territorio. Entonces, como el acuerdo decía que la ciudad de Buenos Aires va a ser capital una vez que la legislatura ceda el territorio y que tenía que ser por ley del Congreso, después va Roca con todo el ejército y amablemente le solicita al Congreso que sancionen la ley correspondiente y sancionan la ley. Y ahí transforman efectivamente, antes de que él salga, digamos, de que él asuma el cargo, se establece como capital la ciudad de Buenos Aires. Y además de eso, se sanciona otra ley en el Congreso, que es la prohibición explícita de que las provincias tengan ejércitos. Es decir, que solo el Estado Nacional tiene el monopolio de la violencia legítima. No lo tienen más las provincias. Se disuelven todos los ejércitos provinciales, que eran una herencia que venían subsistiendo desde las guerras de independencia. Todo eso queda disuelto. Solo hay un ejército y es el Ejército Nacional. Entonces, cuando asume Roca asume, es el primer presidente en asumir con la ciudad de Buenos Aires federalizada en primer lugar y con un ejército nacional, por decirlo de alguna manera, porque disuelve todos los otros ejércitos. Durante mucho tiempo se ha interpretado que la federalización de la ciudad de Buenos Aires finalmente era el triunfo del interior sobre Buenos Aires. Pero en realidad es el triunfo del Estado Nacional sobre Buenos Aires. O sea, lo que estaba en peligro no eran las provincias, era la vigencia de ese Estado Nacional. Lo que termina triunfando es el Estado Nacional. Entonces Roca, digamos, da inicio a lo que Alberdi llamaba la República Posible, que dura hasta 1912, 1916, depende del autor, si toma la ley Sáenz Peña o la elección de Irigoyen como presidente. La década del 80, la que va de 1880 a 1890, es una década sumamente extraña en la política argentina. ¿Por qué? Porque es una década donde parece no haber conflictos. Es una década donde la oposición, que se había nucleado en torno a su rechazo a la federalización de Buenos Aires, parece desaparecer. Se desmorona. Es como que no es, se desarticula.
Y Roca, que tenía un apodo que le decían el zorro, ¿por qué? Porque era muy hábil Roca para cooptar a la oposición, Entonces Roca, digamos, era una persona, por ejemplo, Roca es el único que no hace uso de la intervención federal. Y no hace uso de la intervención federal, ¿por qué? Porque él lo que buscaba era tratar de arreglar, o sea, él no buscaba el conflicto, sino que lo que él trataba de desarticular la oposición, o que esa oposición se sume, digamos, a su proyecto. Entonces, Roca, de todos los presidentes, es el único que no usa la intervención federal. Y ahí comienza algo que es, digamos, el avance del Estado liberal. Pero el Estado liberal, que era, como yo les decía en la clase pasada, no estamos hablando de un Estado que no interviene, estamos hablando de un Estado que reclama las competencias que son del Estado. Por ejemplo, en primer lugar va a sancionar una ley que es muy famosa, que era la ley 1420, que primero aparece para la ciudad de Buenos Aires y después se aplica para todas las provincias, que es la ley que establece que la educación es pública, gratuita, obligatoria y laica. Eso lo hace Roca en 1882. La otra ley, digamos, importante que saca Roca es la del registro civil de las personas. Es decir, ya en digamos, decía, el Estado tiene que saber quiénes son los que viven en ese Estado. Entonces, digamos, ya los nacimientos no los llevaba más la Iglesia, los lleva el Estado. Y la Iglesia se va cuando ya la educación laica. El registro civil lo hace el Estado y después cuando ya con Juárez van a hacer el matrimonio civil, ya eso genera un conflicto con el Vaticano que no les cuento. Entonces lo que quiero decir, a tal punto genera un conflicto que el Vaticano y la Argentina rompen relaciones diplomáticas por 10 años. Y el Vaticano retira el nuncio apostólico, que es, digamos, el representante del Vaticano en los distintos países, porque la Argentina, digamos, aprueba la ley de matrimonio civil. Así que, bueno. No, yo esto lo decía y siempre me parece importante remarcarlo, digamos, el conflicto, me acuerdo cuando eran las discusiones hace ya bastantes años sobre la ley de matrimonio igualitario, yo decía, pero sí la Iglesia también ha estado en contra de la ley de matrimonio civil de las personas. Entonces, o sea, todo eso que nosotros creemos que no ha sido conflictivo, ha sido altamente conflictivo. O sea, la Iglesia consideraba que el Estado le iba arrebatando funciones. Entonces, pero, ¿qué es lo que tenía claro Roca? Roca tenía claro que la cuestión central era finalmente lograr que el Estado asuma todas las funciones. ¿Por qué? Porque Roca está imaginando un país plurirracial, por decirlo de alguna manera, plurilingüístico, plurireligioso. Y por lo tanto, no puede primar solo la Iglesia Católica. Entonces, esa función la tiene que tener el Estado. Roca es el primero en diseñar los mapas de la Argentina, o sea, los mapas marcando cuáles son los límites de la Argentina. Roca es el que establece los límites entre las provincias. Esos límites siempre habían sido muy difusos, y Roca dice, bueno, ahora hay que hacer un mapa político de la Argentina, hay que decir dónde empieza una provincia y dónde termina. Bueno, eso lo hace Roca. Entonces lo que quiero decir es como empezar a llenar de contenido, ¿no? Todo eso que estaba en la Constitución empieza a tener como un poquito más de cuerpo, como un poco más de presencia que antes estaba totalmente, bueno, en el aire, por decirlo de alguna manera. Y como les digo, la década del 80 es una década tranquila. Es más, muchos hablan del unanimismo. Es decir,
es una década en la que todo el mundo parece estar de acuerdo y en donde no hay sobresaltos de la oposición ni planteos políticos de la oposición. Es más, cuando se hace la elección de 1886 y sale electo Miguel Juárez Celman, por primera vez no hay un levantamiento. Por primera vez nadie se levanta en contra de ese resultado electoral. Entonces, aparentemente parecía como que había, ¿no es cierto? O sea, como que ya se había logrado un consenso muy claro sobre cuál era el destino del país, cuáles eran las políticas que había que llevar adelante, y no hay, digamos, y los intentos de disidencia eran rápidamente desarticulados por Roca. Roca es una persona que accede a la presidencia a los 37 años, o sea, un hombre muy joven. Yo sé que no parece porque las fotos siempre parece un hombre muy grande, pero era un hombre muy joven. Tenía 37 años y además logra ser presidente, algo que no se había dado nunca, que era presidente de la Argentina, de la nación, y era a la vez presidente del Partido Autonomista Nacional, que como yo le digo era una coalición de partidos de las provincias, que las provincias se podían llamar como Unión Popular, Partido Popular, tenían distintos nombres, pero más o menos todos andaban por ahí. Entonces, Roca, digamos, construye y profundiza esa alianza que había hecho Avellaneda digamos, con parte del Partido Autonomista, porque si ustedes analizan el nombre, lleva los dos nombres de los dos partidos que estaban enfrentados, el Partido Autonomista y el Partido Nacional. Partido Autonomista Nacional. Es casi una contradicción, un oxímoron, casi que va en contra, digamos, que sus términos se contradicen, pero así se llamaba. Roca va a tener un gran aliado en Buenos Aires. Ese gran aliado en Buenos Aires va a ser Carlos Pellegrini. Y comienzan, yo sé que parece así historia de las elecciones, pero esto es muy importante. Y es muy importante para el texto que ya les voy a pasar, que tienen que leer sobre la prensa en esta época. Obviamente, Juárez Celman había sido el gran armador de las elecciones. O sea, Juárez Celman había sido un gran armador, no solo de la elección de Nicolás Avellaneda, sino de la elección de Roca. Y Juárez Celman y Roca eran concuñados. Es decir, que la esposa de Roca y la esposa de Juárez Celman eran hermanas. Eran las hermanas Funes, que eran de Córdoba, de una familia muy tradicional de Córdoba. O sea que ellos estaban emparentados, digamos, políticamente, pero estaban emparentados. Y ahí Juárez Celman, ahí Roca, medio que era como que no le convencía a Juárez Celman. Entonces, le da el apoyo, pero nunca es contundente ese apoyo. Finalmente termina diciendo, bueno, el candidato va a ser Juárez Celman, que también era un hombre muy joven. Todos eran jóvenes, pues se morían jóvenes, entonces a 37 años ya habías vivido casi toda tu vida. Pero ¿qué hace Roca? Le pone el vicepresidente, a ver si le suena. Le pone el vicepresidente, dice, bueno, el vicepresidente lo pongo yo. Y lo elige como vicepresidente a Carlos Pellegrini. ¿Se acuerdan que nosotros hemos hablado del colegio electoral y de cómo se elegía de manera indirecta? O sea, que vos elegías a los electores que iban a votar. Entonces, hay algo ahí muy importante. Que nosotros elegimos hoy una lista, presidente y vicepresidente. O elegí en la misma lista presidente y vicepresidente. O sea, no podés separar, no podés votar presidente de una lista y vicepresidente de otra. Pero en la Argentina de esta época sí se podía. Vos podías votar el presidente uno y el vicepresidente de otra lista. Bueno. ¿Qué es lo que pasa, digamos, en el medio? Si bien no había habido, yo les he dicho, no hay, digamos, la oposición parecía estar dormida,
cuando se vienen las elecciones comienza como a despertarse, a decir, bueno, nos juntemos. Y comienzan a juntarse todos los que habían quedado de alguna manera excluidos de la política roquista. Los viejos mitristas, incluido Mitre, algunos que habían formado un partido que se llamaba el Partido Republicano en 1878, que desaparece rápidamente, cuyo líder se llamaba Leandro Alem. Aparecen figuras como Aristóbulo del Valle, Bernardo de Irigoyen, es decir, figuras que eran muy importantes en la política argentina, pero que siempre, digamos, habían estado enfrentadas al Partido Autonomista Nacional. Y deciden armar una lista y presentarse a las elecciones con un partido que se llamaba Partidos Unidos. Roca intenta desarticular eso, pero no lo puede hacer. Entonces, cuando van al colegio electoral y se hacen las elecciones, por ejemplo, Tucumán no lo vota Juárez Celman. Lo vota a Bernardo de Irigoyen, que era el candidato de los Partidos Unidos, pero sí lo vota Carlos Pellegrini como vicepresidente. Hace esa combinación. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que Carlos Pellegrini obtiene más votos que Juárez Celman. Entonces ahí nosotros, ¿qué es lo que vemos? No hay un voto disciplinado, ni siquiera dentro del Partido Autonomista Nacional. Es decir, si no les gustaba el candidato, movían un poquito, Bernardo de Irigoyen les parecía bien, pero sí a Carlos Pellegrini. Entonces Carlos Pellegrini llega con mucha más legitimidad a la vicepresidencia de la que llega Juárez Celman. Y Juárez Celman era de esas personas muy adicta al poder, digamos, muy ambiciosa, que quería, digamos, evidentemente tener mucho poder, pero además quería heredar el poder de Roca. No sé si se entiende. Hay cosas que no se transfieren. Nosotros lo hemos visto. Digamos, Cristina apoyó a Alberto Fernández, ¿le pudo transmitir lo que ella generaba? No. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, a veces uno puede apoyar, pero no necesariamente, o el carisma, o muchas de las acciones. ¿Por qué? Porque el poder es acción. El poder se ejerce o no se ejerce. Entonces, esa capacidad de ejercer el poder no se la pudo transmitir, digamos, Roca. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Juárez Celman? Lo va a tomar lo va a agarrar. En primer lugar, lo que va a hacer es avanzar sobre las provincias que se reconocían roquistas. ¿Cómo va a hacer eso? Va a alentar revoluciones. Revoluciones, le decían revoluciones, ya después vamos a ver más adelante por qué, pero bueno, eran levantamientos armados contra las autoridades constituidas. Yo eso lo he leído mucho en el diario El Orden en Tucumán. Entonces, por ejemplo, en Tucumán, los que lideran el levantamiento contra José Pose, que era el gobernador, que era roquista, son Lídero Quinteros y Silvano Bores. Lídero Quinteros era el director de los ferrocarriles y Silvano Bores era el director de la escuela normal. O sea que estamos hablando de funcionarios públicos, no estamos hablando de que cualquiera. Y estamos hablando de que además salía publicado en el diario. O sea, toda la conspiración para sacarlo a Pose está publicada. Había un libelo publicado en Córdoba, un panfleto donde hablaban pestes de Pose hasta que se levantan. Y El Orden era un diario roquista. Entonces, cuando El Orden denuncia todo eso, lo que hacen es empastelar la imprenta, es decir, la llenan de tinta, cosa que no puede imprimir. Esto sucede en varias provincias, no solamente Tucumán. Tucumán se siente muy traicionada, ¿por qué? Porque Roca no dice nada al respecto. O sea, cuando Juárez Celman avanza sobre Tucumán, todo este grupo de tucumanos, que además había fundado un diario que se llamaba El Orden, que apoyaba a Roca, sienten digamos, en el silencio de Roca una traición. Y se van a ir del Partido Autonomista Nacional, y ya ustedes acuérdense de esos nombres de José Pose, porque es un nombre importante en la historia de Tucumán, y se van a ir.
se van a ir del Partido Autonomista Nacional y después van a armar otro partido. Entonces ahí, ¿qué es lo que hacía Roca? Roca tenía Juárez Selman tenía la excusa perfecta, como había un levantamiento, podía intervenir en la provincia, designaba a alguien digamos, de su riñón, y esa persona convocaba elecciones, y una vez convocadas las elecciones, ganaba a alguien afín al gobierno de Juárez Selman. Esto era posible, ¿por qué? Porque las elecciones, en todos los casos, eran manipuladas. Como yo les he dicho, las elecciones, primero, no me acuerdo quién había señalado en esta clase, o en la otra, no sé, yo doy 2 materias, entonces por ahí me confundo, creo que es en una, creo que en la otra, bueno. Entonces, el voto, primero, no era obligatorio. En segundo lugar, el voto era cantado, por lo tanto se podía presionar para que la gente diga, digamos, a quién, o sea, por ejemplo, los propietarios del campo podían presionar a sus trabajadores sobre a quién tenían que emitir el voto, digamos, a costa de perder el trabajo o alguna cosa o algún otro tipo de amenaza. Al no ser, digamos, obligatorio el voto, la elección comenzaba cuando había que inscribirse para poder votar. O sea, uno tenía que ir e inscribirse y decir, yo quiero votar. O sea, había que armar el padrón electoral. No estaba armado el padrón electoral. Ahí empezaban ya las disputas sobre a quién se dejaba inscribir, a quién no se dejaba inscribir, si se llevaba gente en masa, si no se llevaba gente en masa. Entonces era muy manipulable, digamos, esa instancia. Después llegaba la instancia de la votación, donde aparecían gente en el padrón electoral, que bueno, una era que hacían votar a los muertos. Hay una anécdota en el diario El Orden, que es muy divertida, digamos, porque van 2 a votar, y después se van a la peluquería y se rapan, y van a votar de nuevo. Uno iba con una papeleta, y van a votar de nuevo con la papeleta de otro, hasta que uno los reconoce, le dice, estos ya han votado, dice, estos son los pelados. Entonces los pelados agarran la urna y empiezan a correr con la urna, y toda la gente dice, ahí van los pelados, nos están robando la urna. Y se votaba en las iglesias, no se votaba en las escuelas. Todavía se votaba en las iglesias. ¿Y todo esto qué tiene que ver? Tiene que ver porque lo que yo les quiero mostrar es el grado de conflictividad que había en el proceso electoral. O sea, era un momento de muchísima tensión. Entonces, bueno, volviendo digamos, a la revolución del 87, que es cuando lo derrocan finalmente a Pose y lo designan, digamos, y termina ganando Lídoro Quinteros después de las elecciones. Lo que quiero decir con esto es que Tucumán queda muy resentido con el grupo roquista. Muy resentido porque entiende que de alguna manera Roca les ha soltado la mano, ¿no? Entonces, y lo que hace Juárez Selman es avanzar sobre muchas provincias que eran roquistas, y termina, digamos, el punto. ¿Y Roca por qué no hace nada? Uno se preguntará. Porque Roca pretendía que el partido no se divida. Él decía, era importante que el partido se mantenga unido. Entonces no quería abrirle una interna a Juárez Selman. Bueno. No le funciona porque Juárez Selman iba por todo, digamos, nada lo calmaba. Y esto termina cuando Juárez Selman interviene en Mendoza. Digamos, viene a ser la Polonia de Roca, entonces ahí Roca rompe finalmente con Juárez Selman. Y sobre todo el tema, digamos, y uno dice, ¿por qué Juárez Selman hacía esto? Bueno, Juárez Selman hacía esto porque él pretendía, de alguna manera, borrarlo a Roca de la escena política. No solo que Roca era muy joven, tenía 43 años cuando termina la presidencia, sino que Roca tenía un prestigio que era intransferible. Y él también quería ser presidente del partido y presidente de la nación, que es lo que se conoce como el unicato, es decir, las dos cosas en una.
Y eso no es tan sencillo, como les digo, los carismas, el poder, la facilidad de palabra, el poder convencer. Bueno, vos podés ser electo presidente porque alguien te arma una elección, pero no vas a poder necesariamente ejercer todo eso que viene aparte. Bueno, fin de fiesta, digamos. Juárez Selman va a seguir avanzando, se va a ir peleando cada vez más con los roquistas dentro del Partido Autonomista Nacional y va a llevar a cabo una política económica un tanto audaz, con una ley en 1887 que se llama la Ley de Bancos Garantidos. ¿Qué es lo que permitía esta ley? Esta ley permitía, a ver, vamos a empezar por lo básico. ¿Quién emite el papel moneda en la Argentina? ¿Qué autoridad es la que emite el papel moneda? ¿Qué institución? Yo le doy el papel y pongo 20.000 y dibujo unas caritas. ¿Vale? El banco. ¿Ah? El banco. ¿Qué banco? El nacional, digamos. ¿Pero qué banco? No, el Banco Nación no es el que emite. ¿Cómo se llama? El Banco Central. El Banco Central de la República Argentina. Ese es el banco que emite el papel moneda. O sea, que no es que yo doy cualquier moneda, ¿no? O sea, no es que yo agarro un papel. Es más, hay un papel, hay reglas de seguridad, y si ustedes leen todos los billetitos, ahí al costado, cuando tiene esa línea plateada en general, dicen BCRA, Banco Central de la República Argentina, ¿no? Entonces, pero el Banco Central de la República Argentina se crea en 1935. Entonces acá no había quien emita. Entonces, no había una autoridad monetaria. Venía emitiendo, porque esa es otra de las creaciones que hace Juárez Selman, el Banco Nación, el Banco de la Nación Argentina, es una de las, digamos, de las creaciones de Juárez Selman, porque antes emitía el Banco Provincia de Buenos Aires. Para que ustedes vean la fuerza que tiene Buenos Aires. Buenos Aires emitía los billetes de todo el país. Entonces, lo que sucede ahí, fundamentalmente, es que Juárez Selman busca la forma de endeudarse. Bueno, Génesis, está bien. Génesis. Sí, igual ya voy redondeando y terminando, porque si no se hace muy aburrido. Digamos, Juárez Selman tiene, digamos, busca forma de conseguir deuda, de conseguir préstamos. Los préstamos, no había un Fondo Monetario Internacional tampoco, porque todo eso se crea después de la Segunda Guerra Mundial. Los préstamos eran de países a países y había casas que se dedicaban a prestar dinero a determinados países. ¿Cuáles eran los criterios para prestar ese dinero? Eran en función de, bueno, de quién se creía que iba a crecer más. Yo sé que todo el mundo cree que la economía es una ciencia exacta, pero es una ciencia social donde la expectativa cumple un rol fundamental. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo creo que el dólar va a subir y tengo un poquito de pesos, ¿qué hago? Alguien me... Como ahora que está barato el dólar. ¿Qué hace la gente? Y generalmente los compra barato para luego revenderlos, Exactamente. esperando que suba, digamos. Yo no puedo comprar dólares porque no me alcanza, digamos, pero tengo pesos. Y yo pienso que esto que hoy vale 20.000, el mes que viene, seguramente por inflación me va a subir entre un 10 y un 15%, va a valer 23.000, 24.000 pesos. ¿Qué hago? ¿Lo compro o no lo compro? Digamos, pensando obviamente que lo puedo comprar, obviamente. Nosotros que vivimos en el país con inflación. Sí, se lo compra en general cuando está barato.
Claro, ¿por qué? Porque lo que uno piensa es, bueno, yo ahora lo puedo comprar, el mes que viene no sé si lo voy a poder comprar. Entonces, si la expectativa es que todo se va a mantener igual, la gente que tiende a hacer, ahorrar. Si la expectativa es que las cosas se van a poner más caras, la gente que tiende a gastar. Entonces, lo que nosotros vemos, digamos, de los procesos inflacionarios es una paradoja, pero en realidad la inflación genera más inflación, porque la gente tiende a deshacerse del dinero cuando siente que pierde valor. Y eso hace que el dinero pierda más valor. ¿Se entiende o no? Hasta que llega un momento donde hay inflación y no hay poder adquisitivo, entonces los precios están altos, pero la gente no gasta, que se conoce como estanflación, que es la inflación más recesión. Entonces, lo que quiero decir, digamos, Juárez Selman, ¿qué buscaba? Buscaba en realidad poder conseguir préstamos a, digamos, de otros países, y lo que hace es permitirle a las provincias emitir papel moneda siempre y cuando envíen su respaldo en oro, tengan el respaldo en oro para emitir. Ustedes dirán, ¿y cuál es el sentido de que las provincias emitan? Bueno, lo que pasa es que cuando vos controlás la emisión monetaria, podés controlar un montón de políticas monetarias. Podés controlar préstamos, podés controlar tasa de interés, podés decir a qué sector le vas a prestar. O sea, no es un detalle menor tener control sobre la política monetaria. ¿Se entiende? Quiero que me digan así con la manito, un sí, un algo. O sea, no es un detalle poder emitir dinero, porque permite diseñar políticas monetarias, digamos, políticas económicas. Permite diseñar un esquema de préstamos, decir a cuántos años, a cuánta tasa, a qué sector. Entonces, digamos, no es un detalle. Y Juárez Selman le dice a las provincias, bueno, ustedes lo que tienen que hacer es enviar el respaldo en oro al Banco Nación y pueden emitir papel moneda. De esa manera, él consideraba, ¿no?, que él, con ese respaldo, podía pedir otros préstamos. Pero ¿cuál era el tema? Que en realidad las provincias pedían préstamos para poder emitir papel moneda. Entonces, en realidad, todo era un círculo de préstamos. Las provincias se endeudaban para poder emitir y él recibía el oro de las provincias, que eran préstamos y que eventualmente iban a tener que pagar. Ese, digamos, esquema funciona 3 años, desde 1887 a 1890. Y en 1890 esa crisis estalla. ¿Y qué es lo que pasa? Le piden a Juárez Selman que devuelva el préstamo. Como verán, eran préstamos muy cortos. La principal casa que le había prestado a Juárez Selman se llama la Baring Brothers. Y entonces, cuando la Baring Brothers le solicita a Juárez Selman que devuelva el dinero, Juárez Selman, ¿con qué se encuentra? Que en realidad la deuda era mucho más grande, porque estaba la deuda que él había contraído con la Baring Brothers, pero la deuda que las provincias habían contraído para poder emitir papel moneda. Y eso va a estallar en julio de 1890. O sea, cuando él llevaba más o menos 4 años de mandato. Al mismo tiempo, ya en 1890, entonces Juárez Selman tiene este escenario. Tiene un escenario de crisis, tiene fracturado el Partido Autonomista Nacional, ya se ha peleado con Roca, y a principios, digamos ya en 1889, comienzan a reunirse. Esos que se habían juntado para los Partidos Unidos comienzan a reunirse y a formar un partido que ellos le ponen Unión Cívica de la Juventud. Y después le ponen Unión Cívica Nacional para que no quede tan limitado etariamente. Y planean levantarse contra Juárez Selman. Entonces, esa Unión Cívica, en la que participa Mitre, Leandro Alem, Bernardo de Irigoyen, Hipólito Yrigoyen, Aristóbulo del Valle,
bueno, muchos de los que después van a ser de la Unión Cívica Radical, esa Unión Cívica Nacional, digamos, planea en la ciudad de Buenos Aires, estaba liderada por Leandro Alem, en provincia de Buenos Aires estaba liderada por Bernardo de Irigoyen. Planean, digamos, este levantamiento contra Miguel Juárez Celman, y sin embargo, digamos, ¿qué hace Miguel Juárez Celman? Manda al ejército a controlar esto y lo logra controlar rápidamente. Sin embargo, el Senado le pide la renuncia a Juárez Celman. Y Juárez Celman termina renunciando y asume Carlos Pellegrini. Y termina el mandato. Son los 800 días de Pellegrini. La pregunta es, ¿por qué si él logra controlar la situación? Es la misma que les he hecho cuando Urquiza gana. ¿Por qué si Urquiza gana las condiciones las pone Buenos Aires? Entonces, ¿por qué si el Estado Nacional logra controlar la situación, igual Miguel Juárez Celman tiene que renunciar? ¿Alguna idea? Porque el quiebre lo tiene en su propio partido, porque la falta de apoyo la tiene en su propio partido. El problema no es la Unión Cívica. El problema es que él ha roto todos los puentes con su propio partido. Entonces, Roca dice, ahora me la cobro. O sea, toda la que nos ha hecho la cobramos ahora, lo hacemos renunciar y asume Pellegrini. Entonces, lo que nos muestra esto es que esa idea que se tiene como que el Partido Autonomista Nacional era todo unánime, todo consensuado y no había problema, no es así. Vamos a cortar acá porque la década del 90 es movidita, hasta que lleguemos a la ley Sáenz Peña y a la elección de Irigoyen, pero sí yo les voy a mandar el texto de Paula Alonso, que es sobre la prensa roquista y sobre la prensa juarista, para que ustedes lo lean, marquen las diferencias que existen, háganse un cuadrito entre uno y otro. Un diario se llama La Tribuna Nacional, el otro diario se llama Sudamérica, y para que veamos las características de las prensas en el siglo XIX, la clase que viene, y para que, bueno, después avanzamos obviamente en el tiempo, pero para que vean que existían diferencias y matices entre Roca y Juárez Celman. Y ya vemos el surgimiento de la Unión Cívica Radical. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, pero fue todo claro. ¿Han entendido todo? ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces, nos vemos el martes que viene, no mañana, sino el otro martes, si no me ponen ninguna reunión, y ahí avanzamos ya con, digamos, Pellegrini y la formación de la Unión Cívica Radical y del Partido Socialista. ¿Ah? Pero ya les voy a mandar el texto por acá. Bueno, nos vemos la semana que viene entonces. Gracias, profe. Hasta la próxima. Chao, chao.